impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, impregnamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. quítate la máscara religiosa y hagas lo que tengas que hacer en la presencia de Dios hoy. Rasga tu corazón en hombros rendidos, dice la palabra. Llore los sacerdotes en la entrada del altar. Busquemos el rostro de Dios resplandezca esta noche. Busquemos su aprobación. Yo no voy a pedir que vengan aquí adelante. Quiero que entiendas que tu corazón es el altar. Ahí donde estás, rasga tu corazón y busca la aprobación del único que es digno, del único que nos impresiona. Digno, 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 impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. inclinarse ante el Rey de Reyes. Me inclino ante ti, Rey de gloria, multitud de gloria. Me inclino
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Gloria a tu nombre. Bendito sea. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Espero que todos estén bien. Como hemos terminado el libro de Gálatas, vamos a estudiar del Nuevo Testamento, el libro más pequeño del Nuevo Testamento, escrito, según los historiadores, después del año 62 y antes del año 70 después de Cristo. Vamos a leer la carta de Judas. Dice, Judas solo tiene un capítulo. ¿Verdad? Y entonces nosotros vamos al Evangelio a la carta de Judas, capítulo 1, y como no, vamos a empezar versículo 1. Así que hoy no hay resumen, porque como nosotros hemos terminado el libro de Gálatas, no tiene mucho que ver con el libro de Gálatas, pero arrancamos en otro libro, ¿verdad? Y Judas, en su presentación, él empieza escribiendo lo siguiente: Judas, siervo de Cristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios, Padre y guardados para Jesucristo. Aguanta el versículo José, que esa presentación tenemos que observarla, ¿verdad? Parece una simple presentación, pero una de las cosas que Judas deja claro en el versículo 1 es: él, como siervo de Cristo, ¿verdad?, se presenta como hermano era importante, y ahora él dice a quién él está saludando y a quién está escribiendo. Se le dice, vamos a parafrasear, dice a los hermanos, no, a los llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Eso tiene un gran mensaje, ¿verdad? Según nosotros vamos a ir desarrollando, nosotros vamos a ver a quién escribió Judas. Entonces él dice que escribe
a los llamados, a los amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Algo que debería llamarnos la atención no es tanto los llamados, porque los llamados lo tenemos conciencia, pero ¿por qué Judas dice a los amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo? Entonces, a veces cuando nosotros estamos leyendo una introducción de un libro, de una carta en este caso, muchas de las veces a nosotros se nos salta esos detalles, y si nosotros vemos, no ha terminado porque dejó 2 puntos, ¿verdad? Eso quiere decir que él tiene que seguir completando su saludo. Entonces, la primera pregunta es: ¿a quién escribió? A los llamados, a los amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¿Cuál era su deseo para estos? Porque él colocó 2 puntos. Versículos 2. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Él no está diciendo que les faltaba. Él lo que desea es que se multiplique la paz, el amor en aquellos hermanos. Entonces, nosotros vemos que lo que Judas expresa en este saludo, y podemos notar claramente que había 2 grupos en la congregación, porque él se dirige a uno. Él dice: yo estoy escribiendo a los llamados, a los amados de Dios que son guardados para el Señor Jesucristo. Entonces, desde luego, ya nosotros debemos de estar atentos, porque había más de un grupo, pero él se dirigía a los llamados, a lo que él quería que se multiplicara sobre ellos la misericordia, la paz y el amor, ¿verdad? Eso es lo que él deseaba. Por lo tanto, a nosotros tenemos que darnos cuenta de 2 grupos que tenían opiniones distintas al respecto de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. ¿De dónde saca todo esto, pastor? Leyendo más versículos abajo, claro está, ¿verdad? Por esto empieza: estoy dirigiéndome a los llamados en Dios Padre que son guardados en Jesucristo, mostrando así la unidad del Padre con su Hijo. Esa es la otra intención de Judas. No es nada casual lo que Judas está haciendo. Él está hablando de la unidad del Padre y del Hijo. Entonces él está diciendo que los llamados son llamados en Dios para y guardados para Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces él se está mostrando la unidad que hay entre Dios Padre y Dios Hijo, o el Padre y el Hijo, que trabajan en perfecta unidad. Entonces, si nosotros vamos a mirar lo que Judas está hablando solo en este saludo, nosotros podemos hacer comparaciones de texto para ver si es verdad que esto que Judas está hablando, o si yo estoy equivocado. Entonces me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a averiguar si es verdad lo que estamos hablando. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11 y 12. Y esta es la conocida oración sacerdotal. Y dice el Señor Jesucristo orando, dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sea uno, así como nosotros somos. Entonces Juan está hablando de la unidad, ¿verdad? Así como tú y yo somos uno. Versículo 12 dice: cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces nosotros vemos que sin lugar a duda, el Padre y el Hijo tienen una perfecta unidad, ¿verdad? Y es verdad que para que nosotros entendiéramos mejor, hubiésemos empezado en el versículo 10, pero quise dejar el versículo 10 de ese mismo capítulo para que nosotros leyéramos después. En el versículo 10, en la oración, Jesucristo dice lo siguiente: todo lo mío es y lo tuyo es, y he sido glorificado en.
Entonces, es decir, vamos a trasladar para nuestro día, la iglesia de Cristo es del Padre, es de Dios, ha sido voluntad de Dios y así lo ha constituido Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, cuya Belle es la cabeza, también es del Padre. Y todo que sucede dentro de la iglesia, Cristo es glorificado. Por eso nosotros usamos los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en diferentes tiempos y de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque la función, una de las funciones de la iglesia es que el Señor Jesucristo sea glorificado por medio de ella. Según el texto que nosotros acabamos de leer, ¿qué manera la iglesia puede glorificar a Cristo? Estando unido al Padre, uno con los otros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos ha dado una palabra para este año que es unidad. Si nosotros verdaderamente queremos glorificar al nombre del Señor, nosotros debemos de andar en unidad. Porque si la iglesia no está unida en el mismo sentir y en el mismo espíritu, ¿sabe lo que sucede? El mundo no se dará cuenta quién es que vive en nosotros. ¿Por qué? Porque claramente quedará distinguido que están divididos. Por eso Judas escribe a la iglesia, porque algo estaría sucediendo en aquella iglesia. Había alguien que estaba contrario a la gracia, a la misericordia y al amor de Dios que debe de reinar en nuestros corazones. Así que cuando Jesucristo hace su oración, Él deja claro su unidad y dice: lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces, el Padre no ha hecho nada sin el Hijo, ni el Hijo hace nada sin el Padre. La iglesia está agradecida al Padre y está rendida completamente a su Hijo y glorifica su nombre, porque el que glorifica a su Hijo, el que honra a su Hijo, también honra al Padre. Nosotros lo vamos a leer más adelante. Así que nosotros tenemos que entender que las expresiones de Judas nada más empezar fue muy directa. Si alguien piensa que puede tener al Padre, servir al Padre, sin aceptar al Hijo o despreciando al Hijo, se equivoca. El Padre y el Hijo trabajan juntos y están unidos. Y muchas de las veces alguien trata de hacer una división entre el Padre y el Hijo, o da más importancia a uno que al otro. No, los dos tienen la misma importancia y los dos trabajaron y estuvieron unidos todo el tiempo para que Cristo fuera a la cruz. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, el capítulo 53, si no estoy equivocado, es el versículo 10, dice: quiso el Padre quebrantarlo, quiso Dios llevar a su Hijo a la cruz del Calvario para que la obra de redención fuera manifiesta a los hombres. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de esas cosas, porque aunque parezca que en nuestros días no sucedan y diversas ideas con respecto a esto, mira lo que dice Isaías: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, como Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces es la voluntad de Dios. No hay desunión, hay una completa unión. Es tan unida que muchas de las veces a nosotros nos cuesta definir, pero los dos están plenamente unidos y estuvieron plenamente unidos en todo tiempo para que la gracia de Dios fuera extendida hacia nosotros. La razón por la cual la iglesia debe andar en unidad es porque si decimos que servimos al Dios creador de los cielos y de la tierra, nosotros debemos de tomar ejemplo de ellos de la unidad. Y muchas de las veces nosotros queremos convencer con palabras, pero la Biblia dice que como los hombres nos verán en nosotros a Cristo y glorificarán al Padre, es a través de nuestra unidad. Entonces nosotros debemos de tener claro, y Judas sintió la necesidad suprema de anunciar a la iglesia estas verdades, porque muchas de las veces esa verdad es borrada de en medio de nosotros.
Pero si ese versículo no fuera suficiente, nosotros pudiéramos ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 35 y 36. Y Juan dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado ¿qué? Todas las cosas en su mano. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene, pero el que no obedece al Hijo, sino que la ira del Padre permanece sobre él. Entonces nosotros tenemos que tener claro esta unidad. No hay división, no hay alguien haciendo fuerza para ser más famoso, para recibir más gloria, no, está perfectamente unido y no hay separación. De tal manera que nosotros cuando honramos a Cristo, estamos honrando al Padre, porque por medio de Cristo el amor de Dios fue hecho visible. El deseo de reconciliación del Padre fue extendido hacia el hombre. ¿De qué manera? Por medio de su Hijo al que le ama. Cuando Juan bautiza al Señor Jesucristo, dice que desde el cielo se escuchó una voz. ¿Y qué era lo que decía la voz? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A Él oí, hacer caso a Él. Entonces muchas de las veces entre nosotros o a nuestro movimiento puede surgir sutilmente enseñanzas contrarias a esto, de tal manera que quieran dividir, que quieran hacer a alguien más importante que el otro. Y aquí no, Dios plenamente de acuerdo con su Hijo forjó el plan de la gracia para cada uno de nosotros. Eso no fue el plan B de Dios, como algunos quieren decirlo, sino que Dios lo ha hecho desde la fundación del mundo, lo tenía previsto. Pero si eso no fuera suficiente, pudiéramos todavía ir a Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 23. Versículo del 20 al 23 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que ésta le mostrará, para que os admiréis. Versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Entonces, muchas de las veces nosotros confundimos esta relación del Padre con su Hijo, porque nuestra relación de Padre e Hijo no llega a esta unidad que debería haber. Pero dice, Dios concedió toda la autoridad al Señor y ha confiado a Él que sea el juez de todas las cosas. Entonces, seguimos viendo que hay unidad entre Padre y el Hijo, que era lo que quiso mostrar Judas al principio. Pero todavía podemos ir a la primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 1, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Y todo aquel que ama al Padre, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esto es una doctrina básica que la iglesia debe de entender y andar sobre ella confiado y está firme, que todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de Él. Por lo tanto, ama a todo aquel que tiene fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este era un problema
grave que había entre los judíos, porque ellos decían creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero habían rehusado a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios y era el sacrificio perfecto para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios. Pero eso no es un problema de aquel entonces. Sigue habiendo muchos de esos problemas entre nosotros. Y eso sucede por la falta de seguridad en muchas ocasiones en nuestro conocimiento con respecto a lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, nos queda claro esta unidad que Judas trata de dejar claro nada más empezar su carta. Ya en el versículo 3 de Judas, Judas empieza a dar la razón de su empeño para escribirles esta carta. Y lo primero que nombra en el versículo 3 es: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Cuál era la primera preocupación? La primera razón era escribiros acerca de nuestra común salvación. Si alguien hoy nos preguntara por qué somos salvos, deberíamos tener claro y debería ser común a todos nosotros que nuestra salvación es por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así nos enseña la palabra de Dios. Pero allí en la iglesia, entre aquellos hermanos estaba habiendo un problema. Entonces, dice Judas: he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Aguante ese versículo. Si yo hubiese hablado con Cristina que yo iba a hablar sobre esto, ella no hubiese leído el texto que ella ha leído hoy. Porque si nosotros comparamos o solamente nos acordamos de parte de lo que se escribió Pablo a la segunda carta de Timoteo, diríamos que hay una contradicción entre lo que habló Pablo y lo que habla Judas. Judas dice: ustedes les exhorto a que contiendan ardentemente por la fe de una vez para siempre, por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Cuando nosotros leímos ahora en Timoteo, Pablo dice a Timoteo que no debe andar discutiendo. Entonces vamos al versículo que dice eso, capítulo 2, versículo 16 de segunda de Timoteo, para que nosotros entendamos. Porque muchas de las veces cuando tú tengas que defender la fe que el Señor te ha dado frente a alguien que quiera desacreditar la fe genuina en Jesucristo, te pueden sacar el versículo que vamos a leer y te van a decir: no, pero el apóstol Pablo dijo a Timoteo que nosotros no debemos andar discutiendo. Pero fíjate lo que dijo Pablo a Timoteo: evita las palabrerías y ¿qué más? Pues defender tu fe no es ni vacío ni es profano. Por lo tanto, ese versículo no puede contradecir a este versículo, porque lo que está diciendo Judas es lo siguiente: ustedes defiendan vuestra fe que una vez se les fue dada en Cristo Jesús. Porque alguien quería hacer una separación entre la fe en el Señor Jesucristo y el vivir por obra, porque esto al final es lo que nosotros vamos a leer, y traía confusión y traía discusiones. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es: evite las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán ¿a qué? A más y más a la impiedad. Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta de esto y nos callamos porque pensamos que si defendemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nosotros no estamos cumpliendo ese versículo. No, debemos de ser corto y grueso con respecto a la defensa de nuestra fe. Porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el sacrificio que Dios en la cruz del Calvario lo hizo valedero para que todos mis pecados fueran perdonados. Y esto lo tengo que defender a capa y espada, donde sea, porque esto es
la base del Evangelio, porque Cristo es la piedra angular, dice la palabra de Dios. Y dice que si nosotros estamos cimentados sobre esta piedra, nosotros no seremos derribados. Entonces, si alguien quiere rechazar al Señor Jesucristo como centro o como el Evangelio mismo, como el que nos otorga el derecho de la vida eterna, nosotros sí debemos ardientemente defender nuestra fe según los términos bíblicos. Pero no debemos estar discutiendo bobería, porque muchas de las veces la mayoría de las discusiones son bobería. Lo que quieren es marear la perdiz, para sacarte de tus casillas, para sacarte de los nervios y después decir, mira el cristiano. Entonces, pero si se trata de mi fe, yo debo de estar seguro porque creo en el Señor Jesucristo y debo defender según la palabra de Dios nos enseña. Así que nosotros nos damos cuenta que lo primero que nombra es la salvación que tenía en común y de cómo debería comportarse frente a aquellos que quisiera contradecir su fe, que se les había entregado, y una vez marca la fe que fue entregada ¿a quién? A los santos. Ustedes se acuerdan que en una ocasión Jesucristo dice que Él le daba paz, pero no la paz que el mundo daba. El mundo también goza de paz, pero no es la misma que la nuestra. Y nosotros tenemos que identificar esto. Porque muchas de las veces parece que estamos hablando de lo mismo que el mundo. El mundo no habla lo mismo que la iglesia. Debemos de ser conscientes de esto. Porque la esperanza de la iglesia, según el apóstol Pablo hablando de él mismo, dice, si mi esperanza en Cristo fuera solamente validera para esta vida, yo sería el más miserable de todos los hombres. Por lo tanto, nuestra fe es distinta. Porque nuestra fe no es solo para esta vida. Nosotros entendemos por la fe que Cristo vino a rescatarnos de este mundo, pero para introducirnos en la eternidad con Él para todo el siempre, librándonos de toda condenación, como nos dice Romanos capítulo 8. Y no debemos andar dudando de esto, porque debemos de tener claro que Cristo Jesús es la puerta, que Cristo Jesús es el camino, que Cristo Jesús es la vida, que sin Cristo no vamos a lugar ninguno. Entonces debemos de tener claro. Entonces es muy importante que nosotros entendamos lo que Judas trata de exponer a aquellos hermanos, y él trata de decir la salvación que tenemos en común y cómo deberían comportarse frente a aquellos que querían contradecir a su fe. ¿Cómo deberían de comportarse? Combatiendo ardientemente en defensa de la fe que les fue entregada. Pero como nosotros hasta ahora estamos leyendo y el sujeto a quien debería combatir no nos ha quedado claro hasta ahora, vamos a pasar al versículo 4, pero antes debemos de entender que lo que Judas trata de enseñar es que debemos saber la razón y frente a quién y a qué tenían que combatir aquellos hermanos que recibían la carta. Pero quiero hacer un comentario rápidamente antes de que leamos, que nos preguntáramos esta tarde si nosotros sabemos a quién y a qué tenemos que combatir en lo referente a nuestra fe. Porque a veces parece que lo tenemos claro, pero cuando nos hacemos la pregunta, ¿a quién y a qué tengo que combatir referente a nuestra fe? Lo primero, pudiera decir, es la no conformidad frente al mundo o frente a este siglo que nosotros estamos viviendo, segundo Romanos capítulo 12. ¿No es ahí Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12, él no habla sobre esto? Que nosotros debemos de renovar nuestra mente. Y muchas de las veces cuando nosotros hablamos de renovar, las personas piensan que renovar es construir un mundo nuevo. No, una renovación no se puede quitar las estructuras.
porque la renovación es una reforma, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos en este local hacer una reforma, las columnas y las vigas no las podemos tocar. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene el edificio. Si nosotros quitamos a Jesucristo, Jesucristo es la columna vertebral del Evangelio. Si quitamos a Cristo del Evangelio, el Evangelio perdió su poder, perdió su autoridad. Toda la promesa y todo lo que nosotros podemos recibir a través del Evangelio cae por tierra. Por eso, cuando nosotros hablamos de la columna vertebral del Evangelio, debemos siempre recordar que todos los demás líderes religiosos han muerto y sus huesos están en el sepulcro o desaparecieron. Pero en el sepulcro de Jesucristo está escrito, no está aquí porque ha resucitado, y esto marca la diferencia. Entonces, yo debo de estar atento a estas cosas y debo de saber a quién y a qué tengo que combatir en lo referente a nuestra fe. Debemos de tener claro. La semana pasada, leía una frase que decía, todos somos siervos, pero ¿de qué Señor? Todos son siervos, pero ¿cuál es tu Señor? Esa es la buena pregunta. Debo de tener claro a quién sirvo, ¿sí o no? Porque si yo no tengo claro a quién sirvo, yo estoy sirviendo a alguien, pero no sé quién es. Entonces yo debo de saber a quién combato y a quién combato. Ningún soldado, ningún comandante lleva su tropa al campo de guerra sin antes tener identificado a quién combate y cómo debe de combatir. Porque él debe de saber qué combate. Él tiene que saber si va a tener que usar aviones, si va a tener que usar armas blancas, si va a tener que usar armas de artillería. Va a tener que saber. Si él no tiene claro cómo él va a atacar, ¿sabe lo que sucede? Él pierde la batalla. ¿Y sabe por qué la iglesia ha perdido espacio y batalla en ese tiempo? No solo porque la palabra de Dios debe de ser cumplida. Porque cuando digo la iglesia pierde la batalla, entre aspas, estoy hablando de templos y personas. Porque la iglesia genuina, los llamados, esos no pierden identidad. Saben perfectamente lo que están haciendo, pero nosotros tenemos que generalizar, entonces vamos a generalizar. Porque ha habido una interpretación distinta. Porque lo primero que algunos cristianos han decidido es no entrar en confrontación a causa de su fe. Quieren quedar bien con todo el mundo. Y no podemos. ¿Por qué no podemos quedar bien con todo el mundo? Porque no es todo el mundo que tiene el mismo Señor que tú o que nosotros. Si su Señor es diferente del mío, va a haber un choque. El aceite y el agua no se mezclan, ¿es así o no? Tampoco la luz y las tinieblas. Cuando llega la luz, ¿qué es lo que sucede? La tiniebla disipa, desaparece. Pero si falta luz, la tiniebla ocupa. Entonces nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, si no estoy equivocado, él dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Hemos cambiado de reino y hemos cambiado del Señor. Por lo tanto, hay una guerra. Pero parece que en el siglo XXI la iglesia no se entera de lo que está sucediendo. Entonces creo o pienso o me pregunto si es que no estamos siendo intensamente pasivos en esta guerra. ¿Y qué clase de pasividad, pastor? La oración no ocupa un lugar importante en la vida de los cristianos. Y si no, pregunten. A todos los cristianos, pregunta qué cristiano, no vaya a otra congregación, haga la pregunta a nuestros miembros. Pregunta aquí en esa congregación, ¿cuántos se levantan de madrugada para orar? Les voy a dar un veredicto sin nunca haber preguntado a nadie, ¿vale? 95%, estoy dejando un porcentaje alto, ¿eh?
95% te va a decir que no ora de madrugada. ¿Que para qué? Se puede orar cualquier otra hora del día. Ayuno y oración. Menos todavía, ¿para qué? Jesucristo ya hizo todo, hermano. Eso se llama pasividad. La Biblia dice que nosotros debemos de orar sin... Entonces, ¿la oración es importante o no? No, pero el Señor sabe todas las cosas. Claro que el Señor dice en la Biblia que antes que abramos nuestra boca y que salga la palabra de nuestra boca, ya el Señor sabe lo que vamos a decir, ¿verdad que sí? Pero la Biblia nos dice que hay que buscar de Él, que no hay que entrar en su presencia. ¿Qué fue lo que Jesucristo habló con respecto a la oración? Dice, cuando ustedes quieran orar, ustedes abran la puerta de su cuarto y hable con el Padre en secreto y Él os glorificará en público. La respuesta de Dios viene y Dios sabe lo que necesito, pero yo debo de reconocer mi dependencia de Dios y voy a hablar. Mis hijos, yo sé cuando tienen una necesidad, pero muchas de las veces me quedo callado a ver hasta dónde van a soportar. Y a veces espero que me digan, mira, me hacía falta esto. Ya yo lo sabía, pero solo le atiendo cuando me lo pide. Y entonces nosotros tenemos que tener en consideración que hay algunas bases de la vida del cristiano que se ha disimulado, se ha desaparecido, disipado, quería decir. Entonces hoy nos preguntamos, ¿por qué cuando los apóstoles hacían milagros y prodigios tremendamente? Les damos un ejemplo, solo uno. Dice que Pedro y Juan oraban varias veces al día. Daniel oraba ¿cuántas veces al día dice la Biblia? 3 veces al día. ¿Y nosotros? Y queremos victoria. ¿No te has enterado que hay una guerra trabada con la iglesia de Cristo? ¿O lo que está pasando y lo que está sucediendo en el mundo es casualidad? No es casualidad. La Biblia dice, a causa de la iniquidad faltaría el amor en muchas personas. La gente perdería el temor a Dios. La gente se harían apóstata. ¿Y por qué la iglesia no está preocupada con esto? Y cuando hablo iglesia no hablo el templo, estoy hablando cada uno de nosotros personalmente. ¿Sabe por qué? Porque sí, nosotros hemos renovado nuestra mente, pero según el mundo nos ha enseñado. Y lo que voy a decir enseguida de estas palabras, no es para que usted se quede sentado esperando que la comida caiga del cielo, porque también hay otro mandato que dice que nosotros debemos de vivir del sudor de nuestra frente. Pero estamos más preocupados en tener coche nuevo, casa nueva, estamos más preocupados en vestirnos bien, en comer de lo bueno y de lo mejor, y ni siquiera nos acordamos de los que pasan necesidades. Y entonces estamos preocupados de todo lo que el mundo nos puede ofrecer, pero descuidamos de lo espiritual. Y entonces empezamos a ser cristianos apáticos, apagados. Ya no oramos más. Voy a decir algo que un hermano me comentó esa semana. Cuando un cristiano empieza a orar ya acostado y no se levanta ni de la cama, algo va mal. No dobla su rodilla. Mira, doblar la rodilla no hace tu oración más poderosa, pero muestra tu humildad y el reconocimiento de la autoridad y del señorío a quien tú te estás dirigiendo. Y nosotros hemos perdido ese sentido. ¿Por qué eso sucedió? Porque dentro de la iglesia y desde arriba de los púlpitos se empezó a predicar otra cosa que no era el evangelio, pero parecía. Entonces empezaron a presentar a un Jesucristo que era muy bueno abriendo puertas de trabajo, haciéndote millonario, haciendo la cuenta de banco gorda, haciéndote grandes empresarios, pero haciéndote más señorío o más esclavo del pecado
y más miembros del infierno que del cielo. No, pero eso es muy serio lo que está hablando, pastor. Pues observa, no crea mis palabras, yo no pido que nadie me crea. Coja la Biblia y empieza a estudiar los hombres de la Biblia. La iglesia primitiva, dice que la iglesia primitiva andaba unida, estaban juntos en el partir del pan, en la oración y en qué más, y en la palabra, ¿sí o no? Pero si hoy predicamos la verdad desde arriba de los púlpitos, muchos abandonan y se van. Y dice que el pastor no tiene amor porque dice cosas muy duras. Pero es mejor que el Señor nos dé tirón de oreja hoy, que en el día que Jesucristo traiga juicio, nos miren y digo, oh, ustedes van para allí porque yo a ustedes no les conozco. Yo nunca los conocí. No, pero nosotros hablamos en su nombre, comimos, oramos, profetizamos, pero yo a ustedes no les conozco. Y Judas estaba preocupado con esto, porque esa fue su expresión. Dice, no, yo estoy preocupado con la salvación que nosotros tenemos en común. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos más pasivos que nunca frente a la guerra. Cuando nosotros hablamos con alguno de las manifestaciones infernales en el pueblo, en la gente, entonces muchos ni siquiera se lo creen, se lo toman a risa. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a sobrevivir a todo esto si estamos en guerra? Pablo escribiendo a los Éfesos, al libro de Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13 nos habla con respecto a esto. Efesios 6, versículos 12 y 13. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldades en las regiones celestiales. Fíjate que Pablo nombra varias cosas, ¿no? Él dice los principados, sobre las potestades, pero él le habla contra los poderes de este mundo de tinieblas. Nosotros sufrimos ataques constantemente del mundo de tinieblas. Los vicios, las malas palabras, las malas maneras de vestirse, las malas maneras de comportarse. Todo eso nos enseña el mundo. La televisión nos habla constantemente, sensualismo, adulterio, fornicación, todo eso nos enseña el mundo. Ustedes han visto, no se puede ahora ver ninguna serie tranquila dentro de casa porque toda la serie trae traición, fornicación, adulterio, nos trae de todo malo. Es el mundo educándonos. Y nosotros decimos, no, pero yo ya soy mayor, pero tú tienes hijos. Y entonces parece que todo es normal, es lo que el mundo de tinieblas nos está enseñando. Y algunas nos la quieren imponer. Entonces, cuando muchas de las veces queremos despertar, ya estamos contagiados. Y para limpiarnos, nos cuesta un riñón. Pero el apóstol Pablo está diciendo que esa guerra es contra esas cosas, es contra el mundo. Cuando un cristiano es amado por el mundo, tiene que tener cuidado. Un cristiano puede ser admirado por el mundo, pero nunca amado por el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano tiene un estilo de vida que es el dedo y la llaga del hombre sin Dios. Pero cuando el mundo nos abraza, pidamos misericordia a Dios porque la cosa... No, a mí no me gusta mucho aquel hermano porque aquel hermano solo sabe decir palabras duras. Ah, no, pero a ti sí me gusta porque cobija muchas de mis ideas y comparte conmigo muchas de mis ideas. Nosotros no compartimos la idea del mundo, porque la idea del mundo es contradecir a lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Entonces no puede haber unidad entre tiniebla y luz, dice la Biblia. No se puede. No es no se debe, es imposible.
Es lo que la Biblia nos dice. Entonces, debemos de andar con cuidado, ¿verdad? Que nosotros tenemos la lucha contra estos personajes. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas hacer ¿qué? Resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, ¿cómo debe de estar? Firme. ¿Firme en qué, hermano? Firme en los conceptos y principios de la palabra de Dios. Porque se nos va la olla cuando nosotros no tomamos toda la armadura de Dios. Cada cosa tiene un lugar que es para defensa de nuestra vida espiritual con Dios. Por lo tanto, debemos de tomar. La palabra es una arma. La oración es una arma. La vigilancia es el deber. Y así sucesivamente podemos estar hablando. Pero si ya no oramos, si la palabra de Dios solo la abrimos aquí en la iglesia, y ahora no estoy echando la bronca a nadie, ¿no? La proyección es justo para que nadie esté entretenido en buscar el versículo y podamos seguir el mensaje. Pero muchos de nosotros no abrimos la Biblia ni en la iglesia ni en la casa. En la casa menos, está la estantería llena de polvo y la Biblia tiene las hojas todas pegadas. Les voy a contar un secreto que ahora se van a asustar y cuando yo les vaya a hacer una visita van a cambiar de Biblia. Cuando yo llego a una casa, si yo quiero saber si en esta casa se lee Biblia, ¿sabe lo que hago? Abro la Biblia. Si las hojas están pegajosas, pegadas, que tú vas a abrir, hay 3 hojas pegadas, 2 hojas pegadas, ¿sabe lo que significa esto? No abren la Biblia. Porque cuando se abre la Biblia, no sé si ustedes pueden observar de ahí, está toda amarilla la punta. Porque uno agarra con la mano y la mano suda y mancha. La otra da oreja, queda las hojas toda machucada en las puntas. La otra, la capa, pierde el filo porque abres Biblia. Cuando no abres Biblia, no. La otra señal, miro a ver si está subrayado algún versículo. No hay ni un versículo subrayado. Yo digo, no lee Biblia, no hace falta que me diga que no lee, yo lo sé. Pero si no conocemos la palabra, cualquiera nos engaña con cualquier cuento. Y eso era lo que Judas estaba diciendo a aquellos hermanos, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta y es hora de que nos despertemos y seamos conscientes que esto no es un juego o un simple cuento. Tenemos un enemigo con mucha experiencia que actúa de diferentes formas. Ahora sí, vamos a Judas 1:4. Y Judas empieza a describir. Y él dice lo siguiente: porque algunos hombres se han hecho ¿qué? Infiltrado encubiertamente. Yo fui a averiguar la palabra infiltrado, aunque yo sé perfectamente lo que era, pero me gusta mucho la etimología de las palabras. Porque a veces nosotros tenemos una interpretación popular, pero cuando vamos a la etimología nos damos cuenta que la palabra tiene un significado mucho más fuerte. Y un resumen rápido de la palabra infiltrado es alguien que pasó por el filtro, pero no fue detectado. Pero la culpa no la tiene el que pasa por el filtro, la culpa tiene el filtro que no tuvo la capacidad de detectar. Cuando alguien sube arriba del púlpito y dice una jartada de asnera que no es Biblia, pero usando versículos bíblicos, coge los versículos bíblicos, los tuerce hasta salir sangre, y nosotros le creemos, nosotros somos el filtro. La culpa no la tiene tanto el que sube aquí, sino el filtro que no está preparado, no está bien sellado para colar debidamente lo que estoy diciendo. Entonces, lo que dice Judas es porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales mucho antes estaban marcados para esta condenación. Entonces, los que suben aquí ya están para esto, pero nosotros somos el filtro. Dice que la iglesia de Berea era que marcaba quién era apóstol y los que no eran. ¿De qué manera? Con la palabra.
Sin palabra, la iglesia se corrompe, se pierde, se desvía, pierde el tino, no sabe dónde va. Entonces nosotros debemos de estar con la palabra para hacer un buen filtro, los cuales desde mucho está marcado para esta condenación. Dice, son impíos, que convierte la gracia de nuestro Dios ¿en qué? Querido, yo no sé si se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Dice, convierte la gracia de nuestro Dios en libertinaje y termina cayendo en descrédito nuestra fe. Nosotros no podemos permitir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos están cogiendo la gracia y haciendo con la gracia lo que les dé la gana y están transformando la gracia en libertinaje. Es decir, cada uno hace lo que quiere, como quiere, donde quiere y no pasa nada. Y sin pasa. Porque la gracia de Dios en nuestra vida es por medio de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, y niegan a nuestro único soberano y Señor. Judas quiso marcar bien quién es el soberano y es el Señor. Y entonces dice, Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Estaban desacreditando la efectividad de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo lo querían que cayera en sacos rotos. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas, porque esto es lo que pasaba. Entran sutilmente, se infiltran, entran secretamente, ¿verdad? Aprovechando un despiste, una debilidad, una necesidad para transversar la verdad. Pero debemos de saber las consecuencias. Y Judas nos seguirá hablando de ello, versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepas todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó a los que no. Entonces, a los que no creen, serán destruidos. Es parte del Evangelio. Otro día prediqué sobre esto. Pero parece, muchas ocasiones, que nosotros amamos más que Dios. Que alguien dice que no cree en el Señor Jesucristo y nosotros decimos, no, pero sí tenemos que evangelizar. Sí, predicamos y decimos, pero tenemos que tener claro que los que no creen en el Señor Jesucristo serán destruidos. Versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado ¿dónde? Bajo tiniebla, ¿para qué? Ya están condenados. ¿Por qué? Porque no conservaron, abandonaron. Y hay un salmo que nos gusta a todo el mundo, incluso a los que no son cristianos, los hijos de cristianos también usan. Salmo 91, lo abren en la cabecera de la cama, que es para guardar. Pero ese salmo dice que el Señor guarda a aquellos que viven en la morada del Altísimo. Hay que estar ahí. Entonces son guardados, pero el que vive fuera de esta morada no recibe guardia ninguna, está a la intemperie. Versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidos como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Como he dicho otro día, hablando con ustedes, esto no está ahí por casualidad, está para darnos ejemplo. El que no entra por la puerta tendrá consecuencias graves. Por esa razón nosotros necesitamos a Cristo y entrar por esta puerta. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales o angélicas. Entonces estamos viendo comportamiento y cómo es que ellos actúan, y nosotros tenemos. Mira, hay una cosa que yo tengo mucho cuidado de abrir la boca para decir, ¿sabe lo que es? Dios me ha ordenado.
Dios me mandó y Dios me dijo. ¿Por qué, hermano, tienes miedo de esto? Porque la Biblia dice que el que abre su boca y dice, Dios me ha dicho, sin que Dios no dijera nada, tendrá que responder de esto porque ha mentido a la gente. Dios no le ha dicho nada, ahí está diciendo Dios me ha dicho para impresionar. Nosotros no estamos aquí para impresionar a nadie, nosotros decimos lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor nos dio, no nos callemos, hablemos. Pero si no nos dio, no abramos nuestra boca, no tratemos de impresionar. Porque hay autoridad en este asunto y la autoridad es Dios y Dios conoce todas las cosas. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que Judas está intentando mostrar? Que aún Miguel, varón de guerra que viene de parte de Dios, no abre su boca para reprender a nadie, sino que digas, el Señor te reprenda. Y hay muchos atrevidos que dicen verdaderas barbarias y no están guardados en el Señor ni fueron autorizados a esto. Hay alguien que se cree que Satanás es un muñeco de peluche que no tiene ningún poder. Cuidado, no juegues con fuego que te quema. Otro día predicando le dije el versículo, ¿no? Que llegó aquel y dice, te reprendo en el nombre de Jesús de Pablo. Y dice, a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes no. Lo cogió y le dio una paliza. Lo rompió toda la ropa. ¿Sabe lo que es esto? Falta de autoridad. Porque para tener la autoridad de Pablo, hay que estar pegado a Jesús. Pablo lo estaba. ¿Estamos nosotros? Versículo 10. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. No seamos irracionales, seamos racionales. Conozcamos al Dios que nosotros decimos servir. Por eso está la Biblia, para que conozca al Señor. Cuando leemos el Viejo Testamento nos ponemos la mano en la cabeza asustados. Pero Dios, ¿cuántas muertes? Sí, el Dios que nosotros servimos es el que da vida y es el que la quita. ¿Sabía de eso? Es el que hiere, también es el que sana. Es el que salva, pero también es el que condena. Es realidad bíblica. No seamos irracionales. Temamos a Dios. Seamos siervos verdaderos del Señor y buscamos su presencia. Porque aquel que se acerca al Señor con corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que Dios no lo desprecia. No seamos altivos, seamos humildes y seamos verdaderos siervos del Señor. Seamos hombres y mujeres que buscan verdaderamente su presencia para que puedan venir resultados del cielo. Y cuando viene el resultado del cielo, ni Satanás lo puede parar. Porque Dios envía a sus ángeles para que se cumpla. Pero si no estamos unidos, si no sabemos a quién servimos, y entonces alguien nos dice, no hermano, mira, si a mí me salió bien, pone una velita debajo de la cama, te va a quemar el colchón, pero no te va a traer resultado ninguno. No hermano, un poquito de sal y un poco de no sé cuánto te va a pasar y vas a terminar creyendo, y cuando ves no estás sirviendo al Señor Jesucristo, sino que estás sirviendo a los poderes de las tinieblas, porque estás mezclando una cosa con la otra y hay mucha cosa de las tinieblas que parece que viene del cielo. Y sobre todo, ¿sabe dónde? En internet. Y te mandan y dice, pasa ese mensaje a 12 personas y te vendrá. No pase mensaje ninguno. Hable que Cristo salva a 12 personas y habrá un buen resultado. Porque Dios conoce tu necesidad y Él es tu proveedor. Vaya directamente al Señor y diga, Señor, me hace falta, necesito. Y el que conoce tu necesidad te va a atender. Amén. Pero nosotros caímos y esto nunca hubo en medio de los cristianos. Ahora lo hay, ¿sabe por qué?
Porque claro, terminamos envenenados y creyendo lo mismo que ellos. Eso es un truco, eso no es, la Biblia no dice en lugar ninguno que hable 12 veces que Cristo salva, que va a ser salvado. La Biblia no dice esto. La Biblia lo que dice es, pedid, pedid y se os dará. Eso sí dice la Biblia. Y hay oraciones que tardan muchos años. Esta semana hablaba con Mari y pregunté, ¿cuántos años hace que oramos por mi tía? Y ella dice, muchísimos años. Y yo saqué por encima, por lo menos 17, 18 años. Y yo pensaba que ya no había resultado. Aquí en el cuaderno de la iglesia, no sé ni en cuántos tiempos. Y hemos estado orando mucho tiempo. Después el Señor nos contestó otra rápida, pero esa nos tardó. La guerra era pesada. Pero nosotros muchas de las veces oramos y después desanimamos, Dios no va a atender. Vamos, no atiende. ¿Tú no crees? Dice que el que cree todo es. Entonces, si yo oro y luego desanimo es porque yo no creía. Yo hablaba a las paredes y al techo, pero no estaba hablando al Dios omnipotente y omnipresente. Ponme el siguiente versículo y creo que este es el que vamos a encerrar. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Fíjate bien lo que dice ese versículo. Ay de ellos. Si fuéramos nosotros decía, pobrecito, porque han seguido el camino de Caín y por ganancia se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Esto abunda hoy en día. Pero la iglesia sigue pensando que esa guerra, las armas son de plástico. No son reales. Ojalá Dios abriera nuestros ojos para que nosotros nos diéramos cuenta de cuántos espíritus malignos rodean alrededor de nosotros queriendo destruirnos. La Biblia nos dice, ustedes oren y vigilen, porque el diablo, vuestro adversario, está, buscando a quien devorar. El que se crea que es juego lo que nosotros estamos hablando está equivocado. Tengamos cuidado y volvamos a las haciendas antiguas, porque ellos no quedarán sin paga. Y podemos recordar un versículo que nosotros leímos en el libro de Gálatas, que dice, no se deje engañar, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Así que quedamos con este principio de Judas para que nosotros podamos salir de aquí dándonos cuenta de que debemos de estar llenos de la palabra de Dios, porque hay muchos infiltrados entre nosotros. Hay muchos infiltrados entre nosotros. Escuche bien esa palabra. Hay muchos que son de las tinieblas, pero están con una Biblia debajo del brazo. Son falsos profetas, falsos maestros, falsos Cristos. ¿Estamos advertidos de eso, sí o no? Entonces tomemos en serio, conozcamos la palabra de Dios, volvamos a la hacienda antigua, a orar, a buscar de Dios, a estar preocupados de nuestra salvación, que eso nos preocupe. Así como nos preocupe tener un trabajo para mantener nuestra casa, que no está malo, pero la necesidad es la misma. Yo tengo necesidad de mantener mi casa, pero también tengo necesidad de mantener mi fe en el Señor Jesucristo firme y bien arraigada, porque de eso dependerá mi eternidad. Entonces, no perdamos la línea, no perdamos visión, no nos vayamos de la palabra de Dios como loro mojado, repitiendo frases y haciendo cosas que no son agradables al Señor y que no nos va a dar nada, solo nos van a traer confusión. Vamos a dejarlo, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, y seguiremos con este libro
hasta que el Señor nos muestre cuál será el próximo que nosotros vamos a estudiar. Señor les bendiga grande y poderosamente.